Estoy saludándoles a los amigos, los hermanos de la primera iglesia, de las células, a todas las amigas y hermanas de la primera iglesia. Les envío un saludo en esta tarde de este miércoles 16 de septiembre del 2020, dándole muchas gracias a Dios por la oportunidad de estar llegando hasta ustedes a través de esta transmisión. Bienvenidos a todos los que se conecten a esta transmisión. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes después de este día, ya cayendo la tarde o ya iniciando la noche. Estamos transmitiendo en esta ocasión. Deseo que usted se fortalezca en el Señor, que se fortalezca en el Espíritu de Dios. Si alguno de ustedes se encuentra afligido por alguna situación en su vida, ¿verdad? Como el caso de los hermanos Carapia, que falleció el papá del hermano Guillermo Carapia. Deseamos fortaleza para la familia Carapia, para cada uno de ellos, para Brando, para Jessica, para el hermano Guillermo Carapia, toda su familia, todos sus hijos. Deseamos que sea Dios el que les dé fortaleza y consuelo. Y puede haber alguien más también, otro hermano, otra hermana que esté pasando por un momento difícil, sencillamente que necesitas renovar tus fuerzas, que necesitas fortalecerte, que necesitas retomar fortaleza de parte de Dios en tu vida para seguir adelante. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gloria a Dios. Así que hay un salmo que dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, si nosotros tenemos el gozo de Dios, entonces ese gozo de Dios nos permite fortalecernos, nos permite sentir una fortaleza espiritual. Renueva tus fuerzas, motívate en el Señor, inspírate. La fe es poderosa, la fe es una herramienta, un instrumento que nos dejó Dios, que nos ha dado Dios para que creamos en las cosas que son imposibles, cómo las podemos recibir de lo imposible, podemos obtener cosas posibles por el Espíritu de Dios. Así que renuévate en la fe, fortalécete en el Espíritu de Dios, adquiramos confianza en el Señor, creamos a su palabra, creamos a sus promesas y renovemos nuestra fe, renovemos nuestra fortaleza en Dios, nuestra fe en el Señor, nuestra confianza en el Señor. Experimentemos la cercanía con el Señor, experimentemos que Él está cerca de nuestras vidas. Hoy es un día especial, es una bendición tener este momento. Te invito para que oremos a Dios y nos fortalezcamos en el Señor. Renueva tus fuerzas en la fe. Lo que estás enfrentando, algo que quieres obtener, algo que estás siendo desafiado por alguna situación en este momento en tu vida, pon tu confianza en Dios. Estás confiando en el Dios para el que no hay imposibles. Cuando el ángel, ¿verdad?, los ángeles le anunciaron a Sara, la esposa de Abraham, que iba a quedar embarazada ya siendo una mujer de 90 años. Y entonces la frase fue: ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Una pregunta: ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? Entonces sabemos que para Dios no hay nada, absolutamente nada que sea imposible. Así que tomemos esa confianza en el Señor. El mar rojo se abrió, los muros de Jericó cayeron. Gloria al Señor. Nuestro Señor Jesucristo fue ascendido a los cielos. Entonces no hay nada que sea imposible para el Señor. La situación que estés viviendo, Dios te puede sacar victorioso. Dios te puede sacar adelante de la situación que estás enfrentando. Y si por alguna razón estás en medio de esa prueba, de esa lucha, sigue confiando en el Señor, sigue esperando en Dios,
porque ¿a quién iremos si solamente Él tiene palabra de vida eterna? Nuestro Dios, en quien hemos creído, en quien hemos confiado. Te voy a invitar para que hagamos una oración en el nombre de Jesucristo y seas renovado en tu fortaleza, seas renovado, que el Señor renueve tu confianza, el Señor te dé nuevas fuerzas, que el Señor te ayude, que puedas tener descanso del cansancio del día, puedas tener descanso en el Señor y confianza en el Señor. Los pensamientos que te atribulan, esas ideas recurrentes que acuden a tu mente, que Dios te dé descanso, que puedas poner eso que viene y te causa una sombra en tu futuro, que lo puedas poner en las poderosas manos del Señor, que confíes en Él, confía en el poder del Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo, Señor, te presento a mi amiga, a mi amigo que está escuchando en este momento, al hermano, Señor, que está escuchando estas palabras. Estamos unidos a través de esta transmisión. Pon tu mano sobre él ahí donde está. Pon tu mano, Señor, sobre esta mujer, este hombre. Señor, quítale el cansancio, Padre, que tu Espíritu le visite en esta hora. Yo creo que tú estás ahí porque estás aquí conmigo, porque para ti, Señor, no hay distancia. Tú estás en todo lugar. Estamos pidiéndote a ti, Señor, que eres el Dios de todo ser viviente, porque tú nos das el hálito de vida, tú, Señor, nos sustentas y nos bendices. Tú nos formaste, tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de Cristo Jesús, toca, Señor, esa vida. Bendice ese hombre, bendice esa mujer. Si está sintiendo un dolor, quítale la dolencia. Si está cansado, Señor, dale fortaleza. Si está enfermo, hazlo libre de esa enfermedad. Si está siendo acosado, atormentado por alguna influencia maligna, Señor, hazlo libre, decláralo libre con tu poder, porque tú eres, Señor, el que obra la sanidad y la liberación. En el nombre de Jesucristo, tú das descanso a el alma afligida, tú das descanso a tus hijos, tú das descanso, Señor, a los que confiamos en ti. Señor, aumentanos la fe, Padre, para ver tus maravillas, aumentanos la fe para encontrar descanso en tu presencia y poder. En el nombre de Jesucristo, sé bendecido, sé bendecida en esta hora, en el nombre de Jesús. El poder de Dios venga sobre ti de manera especial. El Espíritu de Dios venga a fortalecerte. El Espíritu de Dios te llene. El Espíritu de Dios te cubra. La presencia de Dios venga en tu espíritu, en tu alma, y sean renovadas tus fuerzas como las del águila. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, recibe bendición de lo alto. En el nombre de Jesús, recibe esa bendición de lo alto por la presencia del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a leer una parte del Evangelio según San Mateo y los voy a invitar para que en esta ocasión reflexionemos sobre el tema distinguir el tiempo de Dios. Que reflexionemos sobre este tema, que esta sea nuestra reflexión, distinguir el tiempo de Dios. Y en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, dice lo siguiente: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Entonces vinieron ante Jesús los fariseos y los saduceos para poner tentación a Jesús, para provocarlo, para ponerlo a prueba. Y le dijeron, muéstranos señal del cielo. Ellos querían que el Señor hiciera una demostración y que demostrara el poder del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, les dice el Señor, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás.
y dejándolos se fue. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 16, del versículo 1 al 4. Pero en el Evangelio según San Lucas también se toca este aspecto. En el capítulo 12, versículo 54 dice: decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, ahora calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Y en estos dos pasajes se está tratando el mismo asunto. Es sobre la misma situación, distinguir. Y yo le he puesto este tema, distinguir el tiempo de Dios. Es lo que Jesús les está reprochando a la multitud que estaba reunida, o a los escribas y los fariseos, les está haciendo este reproche de que tienen habilidad para conocer el clima y que pueden ellos leer el aspecto del cielo, o pueden darse cuenta del viento, de dónde viene, y pueden ellos adelantar los acontecimientos y decir, va a llover o va a hacer calor. Al leer lo que está sucediendo en la tierra, lo que está sucediendo en el cielo, pueden predecir lo que va a suceder, porque tienen la evidencia de lo que está sucediendo alrededor, tienen evidencia de lo que está pasando en su entorno, y eso los hace interpretar los indicadores que en el clima, para predecir lo que va a suceder. Pero les está diciendo el Señor que son capaces de predecir el clima, pero no son capaces de predecir las señales de Dios, que no son capaces de darse cuenta cuáles son las señales que Dios está llevando a cabo, cuáles son las cosas que Dios está haciendo. Por eso la lectura que hicimos, que estamos haciendo, la tomé de Mateo y de Lucas, porque Mateo nos dice algunos detalles que son interesantes sobre esta misma situación, porque aquí habla de que le pedían una señal, y hay personas que para creer en Dios quieren una señal. Hay personas que para creer en el Evangelio le piden al Señor una señal. Esto le decían a Jesús: haznos una señal, haz una demostración. Queremos que hagas una demostración del cielo, de una señal del cielo. Lo estaban tentando. El propósito de ellos no era para creer en Jesucristo. El propósito de estarle enfrentando de esta manera para provocarlo, aquel desafío era por la incredulidad que ellos tenían. Lo querían ridiculizar, querían dejarlo en vergüenza. No porque ellos necesitaran un milagro, no porque ellos quisieran ver la gloria de Dios, no porque ellos tuvieran la fe para darle la gloria al Señor por una maravilla o por una señal que se hiciera, sino era el reto de decir, no lo puedes hacer. Entonces por eso el Señor no entra en el juego de ellos, ni quiere el Señor responderle a lo que ellos le están pidiendo. Y el Señor les habla de esta comparación y les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, les dice el Señor a los fariseos y a los saduceos, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y ese es lo que el Señor les está diciendo. Ustedes pueden distinguir el aspecto del cielo, pero no pueden distinguir las señales de Dios. La misma vida de Jesús es una señal de parte de Dios. El ministerio de Jesús, su nacimiento, lo anunciado por los profetas, es una señal de parte de Dios. Él es la señal
más grande que Dios ha enviado a este mundo. Es la señal de la búsqueda del Dios Todopoderoso buscando a la humanidad. Por eso decimos que es el Hijo de Dios y por eso enfatizamos diciendo que es Dios manifestado en carne, que es Dios el que dejó su trono de gloria para venir al encuentro de una humanidad que ha caído de la gracia, una humanidad que se ha alejado de su Creador. Y en esta búsqueda, en esta búsqueda de venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, se está teniendo la señal grandiosa, la señal del amor de Dios, esa muestra de que el amor de Dios se manifiesta hacia toda la humanidad. Pero estos hombres, los fariseos y los saduceos, le estaban retando y querían que el Señor hiciera una especie de espectáculo delante de ellos. Que el Señor hiciera una señal solamente para satisfacer su morbosidad, para satisfacer su curiosidad, para satisfacerlos en su arrogancia que ellos tenían. Eso es lo que ellos estaban pidiendo al Señor. Y el poder de Dios, esto es para muchos que se sienten decepcionados cuando desafían a Dios y que se sienten decepcionados y que quisieran que Dios les respondiera a su antojo. El poder de Dios no se mueve conforme a nosotros, no se mueve conforme a nuestros caprichos humanos, no se mueve conforme a nuestra curiosidad. El poder de Dios siempre que se mueve tiene el propósito de la salvación de un alma. Tiene el propósito de dar vida, de dar perdón. El propósito de Dios es darse a conocer. El propósito de Dios es que entremos en esa relación con Él. El propósito de Dios es que entremos en esa comunión con nuestro Dios. Por eso el Señor pide que nosotros tengamos el corazón como el de un niño y que le busquemos con un corazón dispuesto, con un corazón totalmente lleno de sinceridad. Y conocer el tiempo de Dios, distinguir el tiempo de Dios ahorita en medio de esta época en la que estamos viviendo, en medio de esta condición en la que estamos, ¿verdad? Que estamos en estas primeras 2 décadas del siglo XX, y que ha habido tantos acontecimientos y que se están dando tantos acontecimientos. Es un tiempo que ha avanzado, porque eso es lo que dice, que en los postreros días, dice la Escritura, que se va a multiplicar la maldad. Y ha avanzado la maldad. Y que por causa de la maldad el amor de muchos se va a enfriar. También el profeta Daniel habla de que la ciencia será aumentada. Y es algo que esta generación estamos siendo testigos. Estas generaciones que nos ha tocado vivir esta época de la humanidad, estamos siendo testigos de ese avance de la ciencia. Pero también estamos viendo el mover de Dios. Y si se pueden predecir o intentar predecir a través de la ciencia los sismos, y se han desarrollado sensores para traer que activen alarmas para que prevengan a la sociedad cuando hay la posibilidad de un sismo, como sucede en la Ciudad de México, aunque no les da mucho tiempo, pero se les da un poco de minutos les da para que se puedan resguardar o puedan apartarse a los lugares estratégicos más seguros. Entonces, si se puede tratar de predecir un sismo, si se puede predecir a través de los satélites y a través de los equipos tecnológicos, los tornados, las tormentas eléctricas, las tormentas de mar, etcétera, los ciclones, las lluvias, etcétera. Entonces todo esto
son formas de medir el clima y los fenómenos que pueden traer el clima. Pero también tiene que haber sabiduría y tiene que haber inteligencia para entender las señales de Dios, para mirar lo que Dios también está haciendo, para mirar el mover de Dios, poder reconocer el Espíritu de Dios, su llamamiento, para poder distinguir y comprender lo que Dios está haciendo en nuestros tiempos. Esa pugna que está viendo también, esa oportunidad, porque la puerta de la salvación todavía no se ha cerrado, todavía son tiempos de salvación, todavía hay oportunidad para que la gente crea y se convierta. Tiempos donde el Espíritu de Dios se sigue derramando, las personas siguen siendo llenas del Espíritu Santo, se sigue predicando a Jesucristo y el Señor sigue haciendo maravillas, sigue transformando vidas, sigue haciendo milagros, porque el propósito de Dios es que podamos creer en Él, que nos preparemos para lo que ha de venir, para lo que ha de suceder. El Señor compara estos tiempos finales, los compara con los tiempos que se vivieron en la época de Noé. Que así como en los días de Noé, es lo que Jesucristo nos hace pensar, que así como en los días de Noé, como Noé estuvo predicando a la gente en aquel tiempo, en aquella generación, les predicó que vendría un diluvio y la gente cerró su corazón, la gente se burlaba de él, la gente no creía, la gente pensaba que era un loco que estaba construyendo en tierra seca un barco gigantesco, una arca gigantesca, cuando ellos no conocían la lluvia como nosotros la conocemos. Por lo tanto, era una situación imposible para la lógica humana de ese tiempo. Era imposible lo que Noé estaba predicando, pero Noé les decía que Dios le había dicho, que Dios le había prevenido y que iba a venir sobre la tierra un juicio y que iba a darse un gran diluvio. Y así como en los días de Noé advierte el Señor Jesucristo, que así también en los postreros días, en los tiempos finales, también va a estar sucediendo. Entonces debemos de ser capaces de ver el cumplimiento de las Escrituras. Debemos interesarnos por conocer el mensaje de Dios que se aplica a este tiempo, lo que está sucediendo, lo que ha de suceder, lo que está indicando el cumplimiento del mensaje de Dios y lo que continúa, los siguientes pasos que vienen en el propósito de Dios. ¿Cuáles son los acontecimientos que vienen? ¿Qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que viene enseguida? Debemos entonces distinguir el tiempo de Dios, pero no solamente de manera universal, sino también tenemos que pensar tú y yo en distinguir el tiempo de Dios también en lo individual, en lo personal. Distingue el tiempo de Dios, el plan de Dios para ti en lo individual. Distingue lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios está haciendo en tu vida en este momento. Procura saber por qué es lo que te está aconteciendo y cómo lo que te está aconteciendo, también en eso está la voluntad de Dios. También en lo que estás viviendo, lo que estás experimentando, también ahí puedes encontrar lo que Dios está haciendo en tu vida, preparándote, capacitándote. Todos los acontecimientos que vienen en nuestra vida van hilándose, construyendo algo que Dios quiere hacer en nosotros. He citado en otros momentos la vida de José. José es el hijo predilecto de Jacob y cómo él es educado por su padre de una manera especial y vestido de una manera especial, pero luego es vendido como esclavo. Después de ascender, estando en la casa de Potifar, el que era Potifar una persona prominente en Egipto y que estaba muy cerca de Faraón. Entonces Potifar después, porque es acusado
de un intento de violación. Entonces lo expuesto en la cárcel. Ese intento de violación era un falso testimonio que la mujer de Potifar le levantó a José. Y entonces José inocentemente o sin haber motivo fue puesto injustamente en la cárcel. Pero luego de la cárcel Dios obra y está con él de tal manera que luego es administrador en la cárcel. Y de ahí la gracia de Dios hace que José salga de ahí y por la sabiduría de Dios venga a convertirse en gobernador al lado de Faraón. Pero es un ascenso lleno de sufrimiento, es un camino tortuoso, es un camino de luces y sombras por las que va José. Pero un camino parecido es el del rey David, que el Señor, siendo jovencito, ¿verdad? David es ungido por rey, estando él a cargo del rebaño de su padre, el rebaño de ovejas de su padre. Y vemos cómo David se empieza a convertir en un guerrero distinguido y después en un fugitivo que es perseguido por el rey y que anda en cuevas escondiéndose y que tiene que huir hacia sus más terribles enemigos, los filisteos, y vive entre los filisteos haciéndose pasar por un hombre loco. Pero todas esas vicisitudes, todos esos sufrimientos, todas esas incertidumbres fueron forjando el carácter de David. Fueron haciendo de él un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre humilde, un hombre que aunque él sabía por lo que el profeta Samuel había dicho que tenía un futuro glorioso de rey, pero todas aquellas privaciones y todas aquellas incertidumbres fueron haciendo de él un hombre que cada vez confiara más en Dios y que tuviera una ética, que tuviera un respeto por las autoridades puestas por Dios y que esperara los tiempos de Dios. Así que todo lo que nos acontece está dentro de los planes de Dios. Hay que saber entonces de manera personal que lo que estamos padeciendo, lo que estamos viviendo en este momento, que puedes estar pasando un momento de sombras, puedes estar pasando un momento de escasez, puedes estar pasando un momento de sufrimiento, puedes estar experimentando un momento de lucha, de tentación, de prueba, pero el Señor te está forjando, el Señor está contigo, hay un plan futuro, hay una obra que el Señor quiere realizar. Hay que tener confianza en el Señor y distinguir el tiempo de Dios a nuestro alrededor, pero también en nuestra vida. Distinguir el plan de Dios para nosotros, para que seamos llevados dentro del plan de Dios. Y aunque estemos en el valle de la sombra de la muerte, vamos a salir adelante porque estamos dentro del plan de Dios. Y cuando vengan los momentos de bonanza, cuando vengan los momentos de abundancia, cuando vengan los momentos de aplausos, cuando vengan los momentos de refrigerio, momentos de felicidad, momentos de tranquilidad, pero manteniéndonos dentro de los propósitos de Dios, sabemos que estamos dentro de la perfecta voluntad del Señor y que todo será para bien. Entonces, distingamos el tiempo de Dios. Si podemos distinguir el clima, si podemos leer el clima, entonces tenemos que ser capaces también de distinguir lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor, en el mundo, en nuestra sociedad y también en lo personal. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Distingue el tiempo de Dios. Y aquí citaré solamente para finalizar esa escritura que dice: si alguno se siente falto de sabiduría, demándela de Dios. Si consideramos que no tenemos la suficiente sabiduría para distinguir el tiempo de Dios, entonces pidamos sabiduría al Señor, pero también vayamos a las Sagradas Escrituras y meditemos en las Escrituras, porque en ellas vamos a encontrar la sabiduría de Dios y encontraremos también la inspiración del Espíritu de Dios para conocer los planes de Dios. Así finalizo este tema y los voy a invitar en el nombre de Jesús para que hagamos una oración. Te invito a orar en este momento.
te invito para que prepares tu corazón y tu alma. Yo voy a pedir a Dios también, vamos a pedir a Dios que nos ayude, que nos dé esa sabiduría de lo alto y que tengamos amor por las Escrituras, que escudriñemos las Escrituras y que procuremos conocer los propósitos de Dios. Pidamos al Señor, Dios Todopoderoso. Mira, Señor, nos unimos a ti, mis hermanos, mis hermanas, los amigos y amigas que estamos unidos a través de esta transmisión. Nos unimos, Señor, a tus planes. Queremos a través de tu Espíritu, Señor, pedirte sabiduría. Te queremos pedir, Señor, que te derrames en nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, que traigas consuelo a los corazones. Señor, conocer tus propósitos, conocer tu voluntad, conocer qué es lo que tú quieres, hacer con nosotros, lo que estás haciendo con nosotros, pero también entender lo que está sucediendo, Señor, en nuestro mundo, para poder estar en la línea correcta, para poder estar viviendo de manera correcta, para estar dentro de tus planes y aportar dentro de tus planes y movernos dentro de tus planes, que nunca estemos opuestos a lo que tú estás haciendo, que no nos opongamos, Señor, a lo que tú, Señor, quieres hacer, sino al contrario, Padre, que podamos movernos en esa corriente espiritual, que podamos fluir en la corriente de tus planes, de tu espíritu, de tu sabiduría, de tu plan divino, Padre. En el nombre de Jesucristo, bendice las vidas, Señor, de cada uno de nosotros. Que sea abundante tu presencia, que sea abundante, Señor, tu gracia en cada uno. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en este momento nos vamos a despedir. Gracias, Señor, por todas las cosas. Amén. Estimados hermanos, ya nos vamos a despedir, les deseo lo mejor. Estaremos predicando hasta el próximo martes y el miércoles estaremos predicando. El día de mañana hay célula, el viernes va a haber un culto especial también a las 8 de la noche. Va a haber un predicador que va a estar predicando, un programa que se elabora a nivel iglesia. Y el domingo también los invitamos, tenemos 2 cultos a las 9 de la mañana y a las 11:30 de la mañana. Anótense por favor con sus supervisores. Necesitamos tener la lista de los hermanos que van a asistir por cuestión del protocolo que nos han pedido las autoridades. Así que les pedimos que tomen en cuenta esto. El culto de las 11 se transmite también para aquellos hermanos que no puedan asistir al templo. Y bien, hermanos, pues así, después de anunciar esto, les deseo lo mejor. Les deseo bendiciones en el nombre de Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor Jesucristo les bendiga, hermanos.